Ya comienza un nuevo programa en divoxradio.com. Este programa, Salud para Todos, en Devox Radio, me ha permitido conocer fundaciones, iniciativas, gente extraordinaria. Hoy día estamos ya conversando con Ana Luisa Joan, que es la directora ejecutiva de la Corporación La Esperanza. ¿Cómo estás, Ana Luisa? Muy bienvenida aquí a Salud para Todos. Muchas gracias, Carolina, y un saludo a todos los auditores y auditoras, y esperando poder aportar un poco al conocimiento de esta problemática tan delicada y tan grave en nuestro país como es el consumo de drogas. Exactamente, y una de las cosas por las que en realidad estoy muy motivada por la conversación de hoy día, primero es entender la dimensión del problema, sobre todo en escolares y gente muy joven respecto al consumo de drogas, alcohol. Esto para mí es un tema bien como desconocido en la práctica clínica habitual, pero desgraciadamente ya es algo cercano a los educadores, en los colegios. Esto ya hace mucho rato ustedes lo venían diciendo en la Fundación La Esperanza, y quiero primero que te presentes tú, querida Ana Luisa, en tu vida, cómo llegaste a esta fundación. Cuéntanos un poquito de eso y a continuación tus motivaciones. Bueno, quiero contarte que Corporación La Esperanza ya tiene 28 años. Es una iniciativa que inició mi marido y que juntos decidimos como matrimonio asumirla. Yo desde el 2009 que me dedico 100%, antes lo hacía compatible con mi vida académica, yo hacía clases, y con mi profesión, soy periodista. Ya. Sin embargo, en ese momento dejé todo para dedicarme 100% a los centros de rehabilitación que antes dedicaba de manera parcial, el 50% de mi tiempo. Creo que ha sido un privilegio porque este es un trabajo, o sea, desde la definición de esta institución fue ir a buscar a los más dañados de todos, ¿ya? A los que no tenían oportunidades y definitivamente muchos de ellos estaban en situación de calle, y siendo invisibles para la sociedad. Y lo que nosotros quisimos es que frente al aumento, ya en ese momento, estamos hablando del año 1994, 1995, un aumento que se veía venir en pasta base, especialmente en la periferia de Santiago, en los sectores más vulnerables, en sectores como la Yao Goulart, la Santa Julia, la Legua, etcétera. Empezamos a ver jóvenes que estaban muriendo por sobredosis, o porque se quemaban, o porque, bueno, y frente a eso hubo una decisión de, en vez de salir a denunciar el problema, fue hacer algo concreto. Y de ahí surge la Corporación La Esperanza como una idea de dar una oportunidad de manera gratuita a las personas que eran las más vulnerables y con un consumo más severo de droga, que en ese momento no tenían una cabida ni en el Estado, ni nadie quería hacerse cargo de ello. Y así, Y ahora alguien se hace cargo. Eh, lo que pasa es que después, con el tiempo, fue estructurándose Senda mejor y fue ya. aportando de una manera un poco más estructurada oportunidades de rehabilitación a través del propio Senda o a través del sistema de salud, pero en una proporción muy baja en relación a lo que se necesita. O sea, Senda aporta más o menos un 5% de o sea, de cupos en relación a la demanda que existe, ¿ya? Entonces, Eso es para rehabilitación, para para reinserción. rehabilitación, para Ya. rehabilitación, para rehabilitación, pensando en todo. Y a lo mejor si uno suma lo que por su lado aporta el área de salud, el Ministerio de Salud de manera directa, desde lo más básico hasta lo más complejo, no más allá del 10% de las personas tiene posibilidad de rehabilitarse. Y estamos Uf, hablando de un universo de más o menos 650.000 personas, ¿ya? 650.000 personas tienen, digamos, se autoperciben como con un consumo problemático en Chile hoy día. Ese es el tamaño
básico, el desde, porque hay mucha gente que ni siquiera Lo es capaz perciben. de decirlo, lógico. Entonces, el problema es grande, es muy grande. Ahora, tú igual planteaste una primera pregunta. Primero, nuestros tratamientos son gratuitos y son para aquellos casos severos. Nuestros Ya, centros son centros de tratamiento intensivo, que dura más o menos el tratamiento entre 1 año y 1 año y medio, más otros 18 meses de seguimiento en la reinserción social, laboral y familiar. Nuestro foco no queda en la rehabilitación, sino que está puesta en la reinserción. Nosotros lo que buscamos es reinsertar personas que se han rehabilitado con nosotros, ¿ya? O sea, perfecto. el final de nuestro objetivo está en la reinserción y acompañar en esta reinserción. Ahora, como titular, para que después bajemos, hacemos Sí, otras dos cosas. Uno, la prevención, ¿ya? indispensable. Y lo otro es buscar influir en políticas públicas vinculadas sobre todo a la demanda del consumo. La demanda del consumo es prevención y rehabilitación, más que a la oferta. La oferta tiene que ver con digamos, el combate al narcotráfico. Si bien nosotros hemos levantado la voz en esta línea desde hace muchos años, desde el comienzo. Yo revisaba ayer la prensa y nosotros el año 96 hicimos denuncias serias de cómo habían cerca de 200 poblaciones que estaban siendo capturadas por narcotraficantes. Así es. El año 96. Y por lo tanto, lo que nosotros estábamos pidiendo en esa época es que las autoridades tomaran el control de la situación que de todas maneras era de mucho menor gravedad en cada uno de esos lugares que la que hoy día vemos. Eh, y entonces tenemos una historia de anticiparnos a los problemas, básicamente porque como estamos muy cerca, estamos en la base del problema, estamos en la base de los quienes son los consumidores, etcétera. Eso nos permite ir mirando eh, qué es lo que está pasando en el país. Y no hemos podido ir anticipando a cada cosa. Fuimos anticipando la llegada a los laboratorios, eh, hemos trabajado en el tema de recién nacidos, que me encantaría que pudiéramos bajar a eso. Sí, Empezamos a anticipar lo que estaba pasando en los colegios y la necesidad urgente. Hace 20 años que estamos pidiendo la necesidad de hacer prevención obligatoria en los colegios. Anticipamos que el debate de la marihuana iba a impactar en los menores de edad, cosa que pasó de manera brutal. Y así, hoy día, nuestro discurso, entre otras cosas, está respecto a las drogas químicas. No se está mirando que la curva de consumo de drogas químicas va sostenidamente en aumento. Si bien todavía está a un nivel bajo, nuestra preocupación es que la curva va en aumento, especialmente entre escolares. Y eso es una muy mala noticia. Entonces, exactamente. eso es, en síntesis, lo que, como, en el fondo, cómo hemos ido trabajando estos 28 años. Mira qué interesante es esto porque de alguna manera nos conecta un tema que es, que mira qué interesante tu perspectiva porque el problema no es la oferta, sino que es la demanda. De alguna forma hemos naturalizado que el problema de las drogas o del tabaco es porque existen las tabacaleras o porque existe un narcotraficante, pero no, en el fondo el problema es que existe esa demanda de uso. Entonces, cuando en una sociedad no solo naturalizamos el uso, sino que lo propiciamos de alguna forma a través, por ejemplo, del consumo de alcohol en la publicidad, tal como yo te escuché decir en Internet, no hay como filtros al respecto, era como en los tiempos hace 20 o 10 años atrás, realmente le creíamos a la industria tabacalera que uno podía ser más joven, feliz y simpático con un tóxico para tus pulmones, que era el cigarrillo. Entonces, hoy, claro, hoy pareciera ser que la vida entretenida tiene que ver con esto de borrarse un poco, dejar de ser uno y darse a una especie como de niebla mental en la que eres parte de un grupo que utiliza las drogas para no pasarlo mal.
Mira, yo te quiero hacer tres en el fondo complementar. Yo lo que he venido diciendo es que nosotros como país estamos teniendo un problema, ya como sociedad, Sí, en mujeres adultas, en hombres, en adolescentes. Y es que para pasarlo bien necesitamos estar con una sustancia y también para no pasarlo mal, ¿ya? Y aquí entonces entra todo exactamente. el tema de la salud mental, de la automedicación y de la dependencia que vamos creando a posteriori de toda esa medicamentación. Entonces, aquí hay un tema de fondo, ¿ya? ¿De qué manera nos divertimos? ¿De qué manera socializamos? ¿De qué manera resolvemos nuestros problemas? Y cuando en todas estas preguntas la respuesta está con una sustancia entre medio, una sustancia que de alguna manera nos va a hacer pensar que es la solución, pero no es la solución, es simplemente una instancia en que nosotros perdemos en el fondo el control sobre nuestras decisiones y sobre nuestros estados, o sea, altera la percepción de la realidad, el juicio de la realidad y la toma de decisiones, ¿ya? Claro. Eso por un lado. Lo segundo, eso respecto qué nos pasa como sociedad, que es una cosa que debiéramos preguntarnos. Lo segundo, eh, que tú planteabas la percepción que hubo en un principio, bastantes años atrás, respecto al cigarro, es lo que hoy día nos está pasando en relación a la marihuana, ¿ya? Claro. Quiero contarte que, para bien, el mensaje de los últimos años respecto del cigarro ha tenido un efecto muy positivo. La percepción de riesgo del cigarro es muy alta hoy día Claro. y ha bajado de manera muy importante el consumo del cigarro. A diferencia y en una manera casi en la misma curva, pero al revés, es que ha bajado la percepción de riesgo de la marihuana y y ha aumentado el consumo de la Exactamente. marihuana en escolares, que es donde yo te estoy hablando en este minuto. Y entonces, Sí. ¿qué nos está diciendo? Que los mensajes que entregamos son súper importantes. Cuando empezó la campaña de buscar lugares sin humo, buscar lugares sanos en que no se pueda Sí. fumar, Panorama sin humo. todo eso, bueno, de a poco fue un atrincheramiento, o sea, se iban atrincherando ¿cómo se llama?, a los consumidores en lugares poco gratos, para que en definitiva el resto al menos tuviéramos un espacio libre de humo. Y al final el mensaje quedó súper claro. Hay un daño en el cigarro, hay un daño en el consumo, no es algo que nos vaya a hacer bien en ningún sentido, ni nos hace más bacanes, por decirlo de alguna manera. Pero ¿qué Claro. es lo que nos pasó? Simultáneamente, o un poquito a posterior, pero veníamos en la curva, vino un debate sobre la legalización del consumo de la marihuana, que fue el año 2011, del 2011 al 2013. Sí. ¿Y qué pasó ahí? Que nosotros planteamos que esto iba a tener un efecto brutal en los escolares, más que en los adultos. Y pasó porque primero se confundió el mensaje, y el mensaje era esta matita verde que no hace nada, que es inocua, Claro. pero además esta matita verde inocua que además sana, porque la discusión en el Parlamento se mezcló entre aquellos que querían una marihuana terapéutica y aquellas que querían una marihuana o legalizar una marihuana recreacional. Entonces, Exactamente. el mensaje estuvo equivocado porque cualquiera de las dos opciones es respecto de una sustancia que hoy día existe evidencia clarísima que es adictiva y es nociva, ¿ya? Hoy día uno tendría que ser tremendamente sesgado para no reconocer las cifras duras que hoy día informa las Naciones Unidas en términos de los aumentos en las salas de urgencia por consumo de marihuana, de los brotes psicóticos, etcétera. En los países, la JIFE, que es una institución ligada a las Naciones Unidas, acaba de sacar un informe de lo que ha pasado en los países y en los estados en que esto se ha legalizado. Y en ese sentido lo que dice es que, por ejemplo, los consumos se han duplicado en Colorado, Washington, Canadá, Uruguay. Eh, Ha dicho, por otro lado, que digamos, la venta negra
de esta sustancia se ha mantenido en torno al 50%, desde el 40 al 70, teniendo un promedio de 50-55% de lo que se vende se hace por mercado negro. Por lo tanto, Oh, el tema del delito es un tema que no se logró con esa vía, la legalización, no se pudo resolver. Tenemos una baja en la percepción de riesgo. Y entonces, si nosotros vemos aumento del consumo, mayor cantidad de consultas, aumentó en un 56% los ingresos a urgencia producto del consumo de marihuana, 56%. Y las consultas telefónicas, 156%. Entonces, impresionante. entonces lo que te quiero decir es que parece que no es el camino, si es que, y aquí es donde está lo central, nosotros queremos como bien a conseguir la salud de los más vulnerables, los jóvenes y los escolares. Si nosotros buscamos la salud de ellos, pareciera no ser el camino porque aumenta el consumo, aumentan las consultas también de tipo de salud, o sea, por problemas de salud vinculados al consumo, aumenta, o sea, el tráfico y todo el tema más bien de delito se mantiene, etcétera. Entonces, si nosotros buscamos cómo proteger a nuestros niños y a nuestros jóvenes, de ese consumo, pareciera que la legalización, según nos han demostrado la JIFE, hasta hoy la evaluación es que no es el camino. Entonces, pero yo quiero avanzar un poco porque hay otros temas que nos preocupan. Entre los escolares de toda América, los niños chilenos son los que consumen los primeros en consumo de marihuana, los primeros en consumo de cocaína, los primeros en consumo de pasta base, eso en Sudamérica, porque en Norteamérica no existe la pasta base, Mira, los primeros en tranquilizantes y ocupamos entre el segundo y el tercer lugar en éxtasis. Esto es una preocupante, terrible. terrible noticia. Y la segunda es que cuando nosotros vemos cuál es el promedio de consumo en adultos, te doy un dato. Senda hace dos tipos de encuestas. Ya, Cada año por medio hace una encuesta en escolares y año por medio hace una encuesta en adultos, ¿ya? Y cuando ya. compara el promedio de consumo de estas mismas que yo te he dicho, más los estimulantes, lo inhalable, etcétera, cuando ve cuál es el promedio de consumo de los escolares versus el promedio de población general, ¿Ya? con alcohol, en todas las sustancias, los escolares consumen más, el promedio de escolares consume más que el promedio de la población adulta general. Y eso es dramático porque en algunos casos consume 2 veces más y en otros casos consume 12 veces más. Entonces, Esto es impresionante, sí. yo les pido que de verdad revisen las encuestas que ha levantado Senda, pero después voy a dar una buena noticia, ¿ya? Por ejemplo, si yo te muestro, a ver, déjame ver si lo tengo aquí a la mano, los consumos de inhalantes, lo voy a buscar un segundo, Sí, no, a ver cuáles tranquilidad. son. Por mientras yo voy a contar que estamos conversando con Ana Luisa Yuan, que es la directora ejecutiva de la corporación, la Fundación La Esperanza, que es una fundación que está dedicada a los problemas de alcohol y de las drogas y que tiene como misión de alguna forma la prevención, la rehabilitación, la reinserción y el peso en las políticas públicas que se toman respecto a estos tremendos temas. Quería, Ana Luisa, ¿encontraste el dato? Sí, mira, en escolares, esto es la encuesta 2020, en ¿Ya? escolares el alcohol es la única sustancia que es más baja y es 0,7 veces menor, pero en Ya. marihuana es 2,4 veces mayor, en inhalables es 12,7 veces mayor, en cocaína es 5,8 veces mayor que el promedio de población general adulta, en estimulantes sin receta médica es 14 veces mayor. Y esto está En, disponible esto siempre en el Senda, mercado.
negro. Claro. Sí, bueno, ese es el otro punto, y es que los análisis que hace la CICAC-OEA y que hace las Naciones Unidas muestran que los escolares chilenos tienen una mayor facilidad que el resto en acceder de acceso, claro. de acceso. Al alcohol, una enorme facilidad, ¿ya? Y por eso que nosotros tenemos datos de que nuestros chiquillos, la cantidad de episodios de embriaguez de nuestros chiquillos es muy alta. Tal vez el consumo per cápita no es tan alto respecto del resto de América, pero sí los episodios de embriaguez, porque tienen un acceso súper fácil, pero también tienen un acceso fácil al resto de las drogas. Ahora, quiero dejarte un buen sabor, porque esto es dramático, pero en la última encuesta, la publicada este año, 2023, sí, todas estas, casi todas estas sustancias, baja el consumo de los escolares. Y entonces nosotros, salvo los tranquilizantes, y entonces al analizarlo uno dice, bueno, esto entre otras cosas es porque la muestra está tomada a la salida de la pandemia y por lo tanto en todos los países del mundo donde esto se hizo, esta encuesta, en esta encuesta viene una baja importante en escolares al consumo. Pero nosotros debiéramos pensar que qué es lo que les pasaba a los escolares durante este periodo. Estaban en sus casas, estaban cerca de sus padres, no tenían las instancias de sociabilizar masivamente. Y de acceder a las drogas y al alcohol. Claro. Tienes razón. Y el cuarto es de acceso. Entonces, yo creo que es una súper oportunidad para poder reforzar aquellas cosas que sabemos que funcionaron y que al final el efecto es mayor, o sea, disminución del consumo. Obviamente no podemos seguir teniendo a nuestros chiquillos encerrados, porque obviamente lo que hay que hacer es que... porque me falta un dato muy importante, es que aumentó la percepción de riesgo de esta sustancia. Perfecto, espérate, Ana-Luisa, esto es tan interesante que se nos está pasando volando el tiempo de conversación. Quiero invitar a nuestros auditores a la segunda pausa musical y volvemos de inmediato a seguir conversando de este tema súper interesante que es una realidad que tenemos que ver, el consumo problemático de alcohol y drogas y cómo hay personas que han dedicado la vida a la resolución de estos problemas. Volvemos de inmediato. Divoxradio.com. Tecnología, innovación y ciencia. A un solo clic.